muchísima retinopatía en el mundo. Y para darle la parte científica a lo que ya hablamos, la retinopatía diabética, si la tuviéramos que describir en palabras, diríamos que es una disfunción progresiva de la vasculatura retinal causada por hiperglicemia crónica, resultando en daño estructural de la retina neural. Eso que está ahí escrito no lo definimos la clase pasada, pero sí lo dimos a entender la clase pasada. Dijimos que todo el problema de la retinopatía diabética es que los vasos sanguíneos se van deteriorando, ¿verdad? Y cuando se van deteriorando, se daña la pared del vaso sanguíneo y entonces hay una estructura en el endotelio vascular que se llaman los pericitos, que dijimos que era una palabra muy importante, ¿verdad? Sobrina de Betty, ¿verdad? Y ya la encontramos. Ya no se me va a olvidar, digo tarde, no se la Betty. No se queda, doctora, es broma. Dijimos entonces que los vasos sanguíneos se dañan porque se dañan los pericitos, que es una palabra muy importante, y entonces empiezan a salir cosas que iban adentro del vaso sanguíneo, se empiezan a salir para afuera. Dijimos que las sustancias que se empiezan a salir, primero es la sangre, por eso vimos esos puntitos rojos, pero también se empiezan a salir lípidos, que forman unas manchitas amarillentas que le llamamos exudados, ¿cierto? Sí, estamos en sintonía, ¿verdad? Y después dice que esa disfunción es progresiva y hablamos de cómo era progresiva. Hablamos de la retinopatía diabética no proliferativa leve, moderada, severa, muy severa. Después brincaba proliferativa porque había vasitos sanguíneos con características de alto riesgo y avanzada, y después ya la ceguera. Es importante, ustedes han escuchado esa palabra que se llama ECOE. Ah, bueno, es muy importante esto. Sí, queda claro el mensaje, ¿verdad? Ok. El siguiente punto interesante que viene ahí dice que es causada por hiperglicemia crónica. Esto es importante. ¿Por qué? Hay pacientes que están en cualquier estadio de la retinopatía diabética. Vamos a suponer que están en un estadio muy avanzado, tienen sangrados, tienen membranas inflamatorias, y el paciente tú le explicas, oye, vamos a tratar tu enfermedad, pero tienes que empezar a controlarte el azúcar. El paciente se empieza a controlar, de esas pacientes milagrosos que sí te hacen caso y se empieza a cuidar lo que come, lo que toma, el ejercicio, sus niveles de azúcar, y llega contigo, doctor, ya me operé, ya me pusieron antiangioténico, ya me dieron sesiones de láser, pero mi problema sigue avanzando. Mis niveles de azúcar andan en 90 todos los días. Soy vegetariano, solo como en el comedor de la universidad y pura comida saludable. No hay manera de que se me suba el azúcar, no tomo nada que esté embotellado. ¿Por qué sigue avanzando el problema? ¿Por qué sigue la retinopatía diabética dañando mi capacidad visual? Porque es el resultado de una hipoglucemia crónica. No es el resultado de cómo está tu azúcar hoy. Tristemente, el paciente diabético que no se cuidó, tarde que temprano, le llega la factura. El cuerpo, la enfermedad siempre le va a cobrar factura en algún momento del camino. Es decir, no importa, o lo más importante en este asunto de la retinopatía diabética, gracias. En este asunto de la retinopatía diabética no importa cuánto tienen los niveles de azúcar el día de hoy o actualmente, sino es el acumulado de toda la historia o del tiempo que tienes de ser diabético. Al ser el acumulado, pues te va dañando de manera estructural la retina. Hay dos palabras ahí interesantes, estructural y pues un daño que se traduce en un daño funcional, que ahora lo vamos a ver. Sabemos que hace unos años atrás se creía que había 1 de cada 11 adultos era diabético, ahora o se cree que para el 2040 1 de cada 10, o sea la incidencia es muy alta, ¿no? Todos aquellos que van a ser internistas, les va a tocar lidiar con los diabéticos. Aquí hay diabéticos, está debajo de la tierra, debajo de las piedras, en cualquier lugar hay diabéticos y vamos a estarlos tratando, ¿no? Por eso la importancia. Una cosa interesante es que dentro de los diabéticos, hasta un 35% del paciente que es diabético
tiene cualquier tipo de retinopatía diabética. Pues es una proporción muy grande de afección a los ojos por consecuencia de la diabetes. La retinopatía diabética proliferativa y el edema macular diabético representan proporciones muy pequeñas de este grupo. Pero bueno, es importante considerarlo. Hay un montón de... Cuando uno lo ve en proporción no se escucha tan alto, pero cuando lo ves en números fríos es una población muy grande de millones de personas que padecen o que tienen algún problema asociado a la diabetes. Tristemente aquí en México, si nosotros hacemos el comparativo con otros países, estamos en el 6º lugar mundial de personas diabéticas, y eso es súper interesante por la proporción de población que vive en estos países. Si se dan cuenta, los primeros 5 países son los países más grandes del mundo, y nosotros estamos allí en el 6º lugar, no siendo el 6º país más grande de la población mundial. En proporción estaría muy interesante, ¿no? En proporción de población por diabéticos, pues estaríamos muy arriba, pero en cantidad llamamos mucho la atención. Tomamos mucha Coca-Cola. Y bueno, haciendo una encuesta de qué medidas preventivas hacen los pacientes diabéticos para atender sus complicaciones, solamente el 13%, solamente el 13% tiene revisión oftalmológica. Es decir, la gran mayoría de los pacientes diabéticos no se revisan, y no se revisan porque están viendo bien. ¿Quién es el responsable de educar al paciente diabético para que atienda sus revisiones? ¿El diabético como tal? Debería. Cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad, ¿qué es lo primero que haces? Lo googleas, buscas, sabes de qué se trata, qué pronóstico, pero los pacientes no tienen esa mentalidad, no lo hacen. La gran mayoría de los pacientes piensan, si yo veo bien, estoy bien. Entonces, los médicos del primer control, del primer nivel de atención, la gran mayoría de ustedes, va a ser su responsabilidad educar al diabético para pedirle que tenga unas revisiones oftalmológicas indicadas. ¿Cuáles son los tratamientos? Ya lo vimos, lo repito por la cuestión del ECOE. Hay que dar láser. Dijimos cómo funciona el láser, es decir, las células que se están muriendo, que lanzan señales de auxilio, que son mediadores inflamatorios, mediadores proangiogénicos, los destruimos con el láser para que no se estén quejando, no estén levantando la voz y no se desarrolle la cascada inflamatoria, la cascada proangiogénica. También comentamos de los anti-VEGF, y ahí más o menos nos habíamos quedado. Platicamos la historia de cómo se habían descubierto que estos anti-VEGF funcionaban en los asilos de ancianos o en los tratamientos para pacientes de cáncer de colon, y nos quedamos con un asunto de la industria farmacológica, de cómo nos va condicionando nuestra práctica profesional. Actualmente tenemos esos medicamentos disponibles, no los tienen que conocer por nombre, pero sí darse cuenta que casi todos terminan en sumar, son primos hermanos. Está uno que se llama bevacizumab, allá arriba, es el innombrable, el que tenemos prohibido usar. Tenemos el ranibizumab, esos son los primeros antibióticos que tuvimos, y después tenemos otros que terminan en el aflibercept y otros que se llama faricimab, que no está ahí en nada. Pero bueno, déjenme nada más. No me quiero adelantar, pero solamente para comentar algo. Dijimos que había 2 estudios que nosotros pedíamos para la retinopatía diabética. El primero se llama el OCT y el segundo se llama la angiografía. La angiografía me ayuda a valorar cómo está la circulación retinal.
que dijimos que la circulación es lo que se afecta en esto de la retinopatía diabética. Ahorita definimos eso. Y el otro estudio es la tomografía, el OCT. Si se dan cuenta en la imagen de arriba, tenemos un OCT normal y en la parte de abajo tenemos una acumulación de líquido adentro. Ahorita platicamos más de la descripción, pero lo que quiero comentar aquí es que con el OCT nosotros valoramos la estructura de la retina y con la angiografía nosotros valoramos la función vascular de la retina. ¿Sí me explico la diferencia? Con este estudio es un estudio de la estructura de la retina y con este estudio valoramos la función vascular de la retina. ¿Sí entendemos la diferencia, cierto? Esto es importante, lo dijimos acá al principio cuando vimos la definición, porque dijimos que la retinopatía diabética va a resultar cuando empiezas a dañar la vasculatura. Después hay un daño estructural. ¿Con qué estudio valoramos la vasculatura? ¿Con qué estudio valoramos la estructura? Con el OCT. ¿Cuál le debemos pedir al paciente primero? El primero sería la angiografía. ¿Por qué? Porque empezamos con un daño vascular y el que me va a valorar el daño vascular va a ser la angiografía. Y en segundo lugar, o como consecuencia del daño vascular, voy a tener un daño estructural. Si yo quiero valorar el daño estructural, ¿qué estudio voy a hacer? OCT. El OCT. Ok. Hasta ahí creo que sí quedó claro, ¿verdad? Ya tiene como 10 puntos de lectura. Hay dos maneras como nosotros clasificamos el daño en la retinopatía diabética. El primero es lo que ya les mencioné de la clasificación internacional, que es no proliferativa, leve, moderada, severa, muy severa, o proliferativa, que es severa y muy severa, características de alto riesgo y avanzada. Esa es una manera de clasificar la retinopatía diabética. Y eso, si se dan cuenta por las fotografías que vimos, lo definimos exclusivamente por la fluoroangiografía o por la exploración al fondo de ojo. Si tienes más inflamaciones, más hemorragias. ¿Se recuerdan cómo dijimos, solamente para saber si quedó claro, cómo diferenciamos de una leve, moderada, severa, muy severa? ¿Alguien que hable así como que levantando la mano? ¿No era la presencia de vasos? Presencia de neovasos era no proliferativa. Cuando aparecían los neovasos se convertía en proliferativo. Los isolados. Más o menos dijimos que aquí empezaba a haber un poquito de puntitos rojos, aquí había más, aquí había más y aquí había más. Es algo totalmente subjetivo. Entre más tengan, más severo es. Poquita inflamación, más exudados, y con muchos exudados, pues lo clasificamos de manera subjetiva. Sin embargo, dijimos también que no tiene nada que ver la capacidad visual con el grado de retinopatía diabética. En ocasiones nosotros también como médicos estamos acostumbrados que si tiene algo muy severo, ¿cómo esperaría que estuviera la capacidad visual del paciente? Muy poca. Muy afectada. Pero dijimos que no hay relación, que hay pacientes que pueden estar en estadios muy iniciales y tener una visión muy mala, o estar en estadios finales y tener una visión bastante buena. Ese concepto sí queda claro, ¿verdad? Ok. Quiero introduciros a otro concepto que es la principal causa de que en una retinopatía diabética baje la visión. Ya dijimos que no hay relación entre daño vascular, entre el daño retinal y la capacidad visual del paciente. El siguiente concepto entonces es: la principal causa de que baje la visión en un paciente con retinopatía diabética es esto que estamos viendo aquí. Es la inflamación de la retina, de la parte central de la retina, que se llama mácula. A eso nosotros le llamamos edema macular diabético. Veo que lo están anotando, es importante. ¿Cuándo se puede presentar el edema macular diabético? En cualquier momento del problema.
en cualquier momento del problema. ¿Ok? El edema macular diabético es la extravasación, porque está dañado el endotelio, porque están dañados los pericitos, se salen los lípidos y se empiezan a acumular y ya no hay cómo limpiarlos. El edema macular diabético puede pasar en un paciente que tiene una retinopatía diabética no proliferativa leve, moderada, severa, muy severa, o puede pasar en pacientes que ya tienen una retinopatía diabética proliferativa en cualquier momento del camino. Por eso es que no hay una correlación entre la clasificación y la capacidad visual del paciente. Hay pacientes que tristemente el problema les está iniciando, apenas tienen 5 años de ser diabéticos, les aparece edema macular y la visión es muy mala. Oye, pero tengo 5 años de ser diabético, me estoy quedando ciego. No importa. ¿Sí me explico? Ahora, esto es importante para fines de COE y para fines también profesionales. Cuando tenemos inflamación, el tratamiento, o cuando tenemos edema macular diabético, el tratamiento son antiangiogénicos. Los antiangiogénicos me sirven para el edema macular diabético. Antiangiogénicos, los anti-VEGF, el Avastin, las inyecciones adentro del ojo. En una imagen, el edema macular diabético se vería como esto. La cantidad de exudación que tiene. Y la cantidad de exudación que tiene es lo que me va a determinar la disminución de la visión. En la clase pasada habíamos visto estas imágenes, por ejemplo aquí, donde vemos que el paciente tiene las manchas rojas. Así yo lo veo ya clínicamente, es una retinopatía diabética no proliferativa severa, porque si yo partiera el ojo en 4 cuadrantes, a la mitad de la fobia, que aquí debe estar la fobia, a la mitad, y de la mitad para arriba y para abajo, en los 4 cuadrantes tengo hemorragias, en los 4 cuadrantes tengo exudación, tengo otros cambios vasculares que no son importantes para mencionar, pero yo me doy cuenta que se ven. Cuando yo tengo edema macular en el mero centro, se me va a afectar la visión. Cuando yo tengo edema macular en el centro y tengo la visión disminuida, el tratamiento es inyecciones. Cuando yo tengo la exudación fuera del área central, el paciente puede ver perfectamente bien. Cuando yo tengo mucha hemorragia, muchas lesiones, el tratamiento yo lo empiezo desde esta línea. Esta dijimos que se llamaba no proliferativa, muy severa. De aquí para acá, inicio el tratamiento con el láser. De aquí para acá, es prevenible que avance la enfermedad con cambios en el estilo de vida. Cuídate, come bien, haz ejercicio, come frutas y verduras, compra productos para la casa. De aquí para acá, ¿qué tratamiento doy? Estilo de vida. De aquí para acá, láser. ¿Y edema macular? Inyección. No importa en qué estadio esté. ¿Sí me explico? Si hay un paciente aquí que tiene edema macular, inyecciones. Si hay un paciente aquí que no tiene edema macular, estilo de vida. Lo mismo aplica para edema macular hasta acá. ¿Acá qué le daría entonces? Si tiene edema macular acá, hay que dar inyecciones y láser. ¿Por qué? Porque ya pasó esta línea. De aquí para acá es láser, de aquí para acá no hay láser. ¿Sí quedó claro ese concepto? Espero no haberlos confundido. Otra vez. ¿Seguro? Ok, déjame lo explico de otra manera. A nivel vascular, yo tengo problemas. Y entre más avanza, más feo se pone. Hasta el punto que yo tengo neovasos y sangrados. Vamos a empezar. Cuando hay unas pequeñas dilataciones oculares, microaneurismas, retinopatía diabética no proliferativa leve. Cuando hay un poquito más de sangraditos moderado. Cuando ya hay un poquito más severo. Y cuando ya hay un poco más muy severo. Esa es la clasificación a nivel vascular.
Después de que esto sucede, pueden aparecer unas cosas que se llaman neovasos, que son estos pequeños vasitos que están aquí. Cuando sucede esto, aparece la retinopatía diabética proliferativa. Ya brincamos para acá. Dentro de la proliferativa tenemos con características de alto riesgo y avanzada. ¿Qué son esas? Estas cosas. Estas son con características de alto riesgo. Tienen unos sangrados ya grandotes, tienen neovascularización. No tenemos que aprender la definición del hito, solamente verlo. Y ya viéndolo tú te das cuenta que está más o menos dañado. Y por último, cuando tenemos una retinopatía avanzada, los coágulos son más grandes y se empiezan a formar membranas que traccionan y desprenden la retina. A lo largo de ese camino, nosotros tenemos que dar láser. El láser se aplica cuando tenemos retinopatía diabética no proliferativa severa en delante. Yo reviso cualquier paciente y lo clasifico de aquí para acá, le toca sí o sí darle láser. De aquí para acá no le doy láser. Intervención al estilo de vida y nada más. El segundo escenario es, dijimos que hay un problema que se llama edema macular diabético, que es una inflamación de la parte central, que es precisamente esto, la exudación o estas manchas amarillentas en el centro de la visión, y que estas son las responsables de que haya disminución de la visión en el paciente. El edema macular puede aparecer en cualquier estadio. Si aparece en cualquier estadio, yo tengo que tratar con inyecciones intravítreas. Si aparece en este estadio, ¿qué le voy a dar? Inyecciones. Nada más. Y estilo de vida. Y si aparece en este estadio, ¿qué le voy a dar? Inyecciones. Las dos cosas. Láser, inyección y obviamente intervención en el estilo de vida. Perdón, médico, ¿vas a preguntar algo? Las inyecciones son de antivirus, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Ok. Creo que ese concepto quedó súper claro, ¿verdad? No. Porque esa es la base del famoso ECOE. ¿Estamos de acuerdo? Porque nada más van a presentar un ECOE. Y es un volado porque son dos escenarios clínicos nada más. Este es uno de ellos. Entonces, sí quedó claro ese concepto, ¿verdad? No hay duda. Porque lo van a presentar creo que hasta octubre. ¿Cuándo les toca el ECOE? Sí, en octubre, finales de octubre. Sí. No, solo si me podían clarificar, aquí es de No proliferativa, moderada leve, moderada, severa. y muy severa. Muy severa. De aquí para acá empezamos con el láser, de aquí para acá no. O sea, después de muy severa. Hasta la muy severa. Ah, ok. Anti-VEGF solo Solo cuando hay sería edema edema macular. macular. Ajá. Ok. Todo, o sea que solo este escenario y otra patología van a venir en el COE. Es correcto. Solo serán dos patologías. Ya tienes el 50% del ECOE Ah, aprobado. ok. Ok. Dijimos entonces que metemos el líquido acá cuando ponemos una inyección para hacer funcionar esto, ¿no? ¿Cómo funcionan los anti-VEGF o qué es lo que sucede? Ya lo comentamos también, que cuando la célula se está muriendo porque no recibe suficiente oxígeno, suficientes nutrientes, las células de la retina producen una sustancia que se llama VEGF, el factor de crecimiento endotelial vascular, y ese factor de crecimiento endotelial vascular anda flotando aquí en el gel vítreo y ahí se almacena. Cuando tú le inyectas al gel vítreo anti-VEGF, o sea, bloquea la acción del VEGF para no formar nuevos vasos sanguíneos. Se sabe que estos anti-VEGF me ayudan a que el vasito sanguíneo que sangró se seque. Inclusive nosotros ponemos una inyección hoy en un paciente que tiene neovasos y mañana el vasito sanguíneo desapareció, los seca de volada. Pero también me ayuda con el edema macular diabético. ¿Ok? El siguiente tratamiento, cuando ya tiene un sangrado muy grande o cuando ya tiene membranas, es hacer una vitrectomía posterior. Vamos a ver una vitrectomía posterior en tiempo real. Esta es también de la semana pasada, está fresquecita, el viernes la hicimos. Colocamos unos trócares, y esto es como la cirugía laparoscópica cuando van a sacar la vesícula. Colocamos 3 trócares en una estructura que se llama la pars plana. No tocamos ninguna estructura del ojo. Ok, gracias. Y colocamos 3 trócares.
En la parte de abajo vamos a conectar una infusión que nos va a mantener el tono del ojo, nos va a estar metiendo agua. Por aquí vamos a meter la luz y por aquí vamos a meter los elementos con los que vamos a trabajar. Conectamos el agua, ahí nos va a estar entrando agua. Colocamos un lente para visualizar y nos metemos adentro del ojo. Y ahí estamos viendo ya la retina. Ahí se alcanza a ver el nervio, el puntito, unos coagulitos de sangre, si los ven ahí que están flotando, ¿verdad? Ya tiene un hemovitrio. A ese paciente se supone que ya le diste láser, ya le pusiste inyecciones y a pesar de eso sigue avanzando. Lo que prosigue es quitarle el gel vítreo. Ahí lo podemos ver, ven esos coagulitos cómo están flotando. Con mi mano izquierda tengo la luz y con la mano derecha estoy haciendo o comiéndome el sangrado. El vitrector va haciendo mordiditas al gel vítreo y se lo va comiendo. Y de ahí empieza a comer y te empieza a comer todos los coágulos de sangre. Es importante quitar el gel vítreo porque dijimos que en el gel vítreo es donde se almacenan todas las sustancias malas, el VEGF, angiopoietinas, un montón de mediadores inflamatorios se almacenan en el gel vítreo. Si yo le quito el gel vítreo al paciente, no va a tener dónde almacenarse esos productos proinflamatorios o proangiogénicos. Si se dan cuenta, hay unas manchitas por aquí oscuritas, son huellas de láser que el paciente ya tenía, ya está fotocoagulado, ya está inyectado, y entonces la cirugía consiste en quitarle el gel vítreo. ¿Para qué? Para que no se sigan almacenando en el gel vítreo las sustancias proinflamatorias. Ahí estamos toda la periferia, la base de vítreo. El video no se ve tan mal en la pantalla, acá se ve mejor. Pero bueno, nos comemos todo y queda limpio, ya no hay sangre por ahí. Después de eso, vamos a aplicar láser. La calidad del láser, ese puntito rojo es el láser, empezamos a fotocoagular la retina para matar las células de la periferia y que toda la sangre, el oxígeno, los nutrientes que lleguen a la parte central de la visión. Igual que en la catarata estás operando con los 4 extremidades. Con la mano derecha tienes el láser, con la mano izquierda tienes la luz que te está iluminando y con los pies estás usando los pedales de la máquina de láser y usando el microscopio que te está enfocando. Repito, es como jugar a videojuegos en la vida real. Entonces, a aquellos que les gustan los videojuegos, vale la pena. ¿En cuánto sale jugar uno de esos? Es barato. Mira, ahí se ve, sigue dando láser. Este paciente ya tenía láser, así que no dimos mucho. Ahí vamos a hacer un intercambio del agua que estaba entrando. Vamos a meter una burbuja de aire, a ver si se alcanza a ver. Ahí entra una burbuja de aire. Entonces le voy a meter aire a la cavidad vítrea y aspiro todo el agua y dejo el ojito lleno de aire. Eventualmente el humor acuoso lo va a reemplazar y se va a convertir en puro líquido. Pero entonces dejé el ojito lleno de aire. Y esos puntitos blancos que se alcanzan a ver ahí son las huellas de láser que le dimos. Obviamente siempre respetando la mácula, ¿verdad? Al final de la cirugía vamos a retirar los trócares. Son incisiones de 23 gauge, 25 gauge, 27 gauge, o sea, sumamente pequeños que no requieren puntos de sutura. Y el tipo de heridas son autosellantes. Quitas y ya está. ¿Podemos prender la luz nuevamente? Dijo que está lleno de aire y el humor acuoso va a llenar pues, Es correcto. La cavidad se queda llena de líquido de humor acuoso. En el líquido, los mediadores proinflamatorios, los mediadores proangiogénicos no se almacenan. Y como no se almacenan,
todos los días el humor acuoso se está limpiando, todos los días se está limpiando. Entonces se limpia también el anti-Villiers, todos los mediadores inflamatorios, hay muchos. Es válido, pero te oyes mal. Aterrizo en la pregunta que alguien por aquí hizo, ¿cuánto costaba jugar ese videojuego? Es válido o tiene mucho sentido si a un paciente le diagnostican diabetes y ya sabes que en su gel líquido se van a almacenar todas las sustancias malas. ¿Qué pasaría si yo desde el principio le quito el gel líquido? La progresión de la retinopatía diabética sería muy lenta. Sin embargo, te oyes mal queriendo operar a un paciente cuando apenas está empezando el problema, ¿verdad? Entonces, tú tienes que platicar con el paciente y ojo, hay un concepto muy interesante que no nos enseñan en la escuela, es nosotros como médicos no podemos decidir por ningún paciente. No es nuestra responsabilidad. Oye, tiene una apendicitis, hay que operarlo, ¿verdad? Hay que quitarle el apéndice, pero no es tu responsabilidad de obligarlo a que él decida. La decisión es del paciente. El paciente decide si se opera o no se opera. El médico no tiene la capacidad de tomar la decisión sobre el paciente, salvo en escenarios muy específicos, ¿no? De urgencias o cosas así. Pero en estos casos, y en muchos casos de la medicina, el médico está para brindar información al paciente y que el paciente pueda tomar la mejor decisión en base al conocimiento que tú le estás compartiendo. Hay pacientes que yo les digo, ¿te conviene operarte? Doctor, yo me quiero operar. Es como la tumorofobia, ¿no? Hoy tienes una bolita y hay gente que dice, yo no quiero tener una bolita, sáquenme. Y hay gente que le explica, no, pero mejor es empezar con quimioterapias para reducir y después operar, y se aguanta. Pero al final de cuentas, aunque uno orienta al paciente a tomar las mejores decisiones, el paciente es el que debe tomar la decisión terapéutica, si acepta o no el tratamiento que tú le estás proponiendo. Entonces, es importante, la vitrectomía es el último escenario. ¿Cada cuánto debemos revisar a los pacientes? Depende de dónde estén. Si está empezando con un problema leve, la revisión es cada año. Esta tabla así, que bueno que le tomaron foto, porque creo que es un rubro del ECOE, en la rúbrica viene. Cada cuánto hay que revisar. Si nada más estamos en lo leve, cada año. Si tiene una leve moderada, entre 6 y 12 meses. Moderada con edema macular, que no es importante, de 4 a 6 meses. Con edema macular de 3 a 4 meses, y ya cuando es grave, muy grave, cada 3 meses tienes que estarlo revisando. Entre más alejado para allá, más frecuentes las revisiones. Entre más cercano para acá, más alejada las revisiones, facilito. ¿Ok? Muy importante, el mejor predictor de la retinopatía es la duración de la enfermedad. No es el estadio donde está, no es el grado de edema macular, es el tiempo que tiene de ser diabético. ¿Por qué? Porque dijimos que la retinopatía diabética es el resultado de la hiperglicemia crónica, lo que sucede a lo largo de los años. Entonces, el mejor predictor para saber cómo le ver al paciente diabético, pues es la duración que tiene la enfermedad. El ECOE, ya lo dijimos. ¿Qué son estos? Si le ponen una foto en el ECOE así, ¿usted qué va a decir que es? Retinopatía Es diabética. una retinopatía diabética que ya está Proliferativa. proliferativa. ¿Qué estudio hay que hacerle a una retinopatía diabética? Hay que ver para ver la circulación y OCT para ver la Estructura. Como ya es proliferativa y suponiendo que hubiera edema macular diabético, ¿qué tratamiento recibiría este paciente? Educación para controlar su azúcar, intervención al estilo de vida. Ahora sí, Inyección y inyecciones láser. por El edema. y Láser. láser por todo lo demás. ¿No? Ya están hechos. Este es un OCT, nada más para describirlo. Se ven las capas de la retina. Esta línea anaranjada, es importante que usted aprenda las 10 capas de la retina. La retina tiene 10 capas, es importante que usted se las aprenda. Es un asunto de memorización, no tenemos mucho que hablar aquí.
La parte de abajo, la parte anaranjada, es una estructura que se llama el epitelio pigmentario de la retina. Y arriba de la retina están otras 9 capas. Esas 9 capas son las que forman la retina neurosensorial. Y así como está la imagen arriba se debe de ver. Es como una montañita que viene, baja y vuelve a subir. La parte central de esta depresión se llama la fobia. Y es en la fobia donde nosotros logramos enfocar y ver bien. En estas 10 micras de espacio es donde tenemos nuestra mayor capacidad visual. Cuando hay inflamación se pierde la depresión fobial. Y aquí lo que vemos es que hay líquido dentro de las capas de la retina. Es un edema macular. Y si se dan cuenta que hay unos tabiques que hacen que el líquido se encuentre enquistado. Esto se llama edema macular quístico. Entonces pueden describir más o menos lo que es un OCT, ¿verdad? Para fines prácticos, esta es la imagen que hay que saber. Y para fines de examen de hoy. ¿Sí queda claro? Nomás le voy a decir a la doctora que ya se vio todo. Luego nosotros le ponemos los escenarios. Y ese es el estudio de la angiografía, que es el estudio donde se ve la circulación del vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que sucede? Inyectamos un medio de contraste a la vena y ese medio de contraste me va pintando todas las carreterinas, todos los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. ¿Qué pasa cuando uno de los vasitos está roto? El medio de contraste se sale del vaso sanguíneo y hay estas pequeñas manchas. Estos puntitos blancos no debieran de existir. Todo debe estar por dentro del vaso sanguíneo. Pero dijimos que en la retinopatía diabética hay un problema, que el vaso está débil y el líquido que va adentro se está saliendo, se sale el medio de contraste. Y también hay zonas como, bueno, los puntillos blancos son, aquí está otro, aquí hay otro, ahí se me perdió el mouse. Este es otro grandote. ¿Ven esta zona que está aquí? Esta zona se ve más oscura comparado con toda la coloración como en esta zona, ¿verdad? Esta zona es donde la circulación no está yendo bien. Se llaman zonas de isquemia porque no hay buena circulación. En estas zonas principalmente es donde hay que dar lástima, porque todas estas zonas, mira esta zona negra, esta zona donde no está llegando el colorante, significa que tampoco están llegando los nutrientes. Estas son las células que se están muriendo, que están produciendo Villiers, son las células que hay que destruir. ¿Ok? ¿Iba a preguntar algo? Así, si lo viéramos, o sea, si pudiéramos verlos sin ese estudio de imagen, ¿se vería verde? ¿Por la fluoresceína o...? No lo veríamos, porque al tomar la fotografía con fluoresceína, nosotros usamos ciertos filtros para que la fluoresceína florezca. Lo que estás viendo ahí es la fluorescencia de la fluoresceína. Clínicamente o así directamente no verías nada. ¿Ok? Bueno, un comentario nada más de la rúbrica del ECOE. Ustedes ya saben, esto no tiene nada que ver con... Ya hicieron un ECOE, ¿verdad? Ya ¿sí les han dicho lo que les evalúan en el ECOE? No, como tal. Depende de los doctores, lo que ellos ven es lo que nos van a ver. La rúbrica. Bueno, sentido común. Hay que preguntarle al paciente cuál es el motivo de su consulta, ¿verdad? ¿Por qué viene? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué siente? Cuando uno evalúa a un paciente, pues uno tiene que ser muy empático con el paciente. Muchas veces el paciente se queda con un médico que es empático más que con el que más sabe o con el mejor. Eso es una ley de la vida. No sé si lo habían pensado. Aunque Por lo general, un paciente en general, no digo que sea la regla,
pero en general un paciente que su médico le habla bien, le habla bonito, lo escucha, qué buen médico, y no sabes que no sabe nada, ¿no? Pero por lo general eso puede suceder, ha pasado. Hay médicos que son muy brillantes, buenos clínicos, excelentes cirujanos, pero no tienen empatía con el paciente, y el paciente, no, ese doctor no es bueno, y pierden clientes nomás por eso. O sea, ser bonachón, ser buena onda es sinónimo de éxito en la práctica médica. Hay que preguntar al paciente de manera dirigida, si estamos sospechando que hay una retinopatía diabética, cuáles. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior algunos factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética? ¿Se recuerdan cuáles eran? Hipertensión, obesidad, el embarazo, la glicemia. Había uno muy importante. Bueno, la historia familiar es parte de lo que hay que preguntar. Correcto, la dislipidemia. Entonces, si tú estás sospechando que el paciente puede tener retinopatía diabética, ¿qué le tengo que preguntar? Pues estas cosas que acabamos de decir. ¿Sí me explico? Es importante también preguntarle al paciente, en cualquier enfermedad, específicamente hablando de este caso clínico, si el paciente ha recibido algunos tratamientos en el pasado. Oye, ¿ya recibiste algo? Sí, me dieron láser. Tú ya sabes, entonces, que en el pasado, como estaba, se recibió láser, ¿verdad? Si recibió láser, ¿dónde debió haber estado? De la cuarta fila para allá, ¿verdad? Hay que preguntar qué tratamientos previos tiene, qué gotita se pone. Antes de revisar al paciente, acuérdense que hay que lavarse las manos. Ese es también un punto de la rúbrica. Hay que valorar cuánto ve el paciente, la capacidad visual que tiene el paciente. Hay que saber cuánto está la presión intraocular del paciente. Cuando hablemos de lo de glaucoma, vamos a hablar mucho de la presión, obviamente. La presión normal es de 10 a 20. Dijimos que en estadios finales el paciente diabético puede tener algo que se llama glaucoma neovascular, y el glaucoma neovascular te puede aumentar la presión. Eso sí, no lo anoten, lo vamos a ver más adelante, pero no se los comento. Hay que describir las imágenes que hemos visto, ¿verdad? Ya sea por fluorangio, por OCT o de manera clínica. 3 cosas hay que ver nada más a este nivel: neovasos, hemorragias y exudados. Nada más. No es difícil. En la clínica, en la práctica profesional, vemos muchas otras cosas, pero ahorita eso es todo lo que hay que ver. Entonces hay que saber describir esas 3 fotos: esta y esta. ¿Cuál sería el primer tratamiento para cualquier estadio de retinopatía diabética? Y hay que saber por qué, ¿verdad? O cuáles son las intervenciones que vamos a hacer. Hay que saber cuándo pedir fluorangio, cuándo pedir OCT, describir los dos, conocer las capas de la retina. Pregunta interesante: ¿cuál sería un buen control glicémico para fines de prácticos en un paciente? ¿A cuánto les gustaría llevarle el azúcar? ¿Abajo de? Ya empezaron a ver pacientes así como en las brigaditas o todavía no. Porque cuando uno va a la realidad, ¿cuánto traes el azúcar? 400, 350, 500, 800. Oye, hospitalízalo. 260. ¿Cuál sería el ideal para mandar a los pacientes? Yo no sé si hemos bajado o subido mucho el listón, que dices, por lo menos debajo de 120, ¿no? 100 ya. Hay pacientes que están tan acostumbrados a traer el azúcar en 280 que cuando se las bajas a 80 el paciente siente que se muere, está hipoglucémico, porque ya su cuerpo se acostumbró a andar acelerado a cierto ritmo. Por lo menos abajo de 120. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones tardías de la retinopatía diabética? Pues hemorragia vítrea,
desprendimiento de retina, glaucoma neovascular y por último, esa palabra que me preguntaron qué significaba, tisis búlbico. Entonces esas 4 indicaciones para panfoto, indicaciones para anti-VEGF ya se las saben, y los estudios de seguimiento y exploración. Creo que con eso se suple la participación en el ECOL. Digo que para valorar estructura ocupamos uno y para valorar como la función. Pero cuando los pedimos, o sea, cuando decimos no, esto, Cuando Depende tenemos del un estadio. problema al inicio, que nada más tenemos problema vascular, pedimos angiografía, y cuando ya tenemos exudación o daño en la mácula, el edema macular, pedimos el OCT. El OCT lo vamos a poder pedir cuando aparezca el edema macular, sin importar el estadio donde esté, y la fragi, pues todo el camino. Pero casi siempre lo pedimos. ¿Cuáles dijo que eran las 4 complicaciones? A ver, ¿le recuerdan al médico cuáles fueron? Hemorragia, glaucoma neovascular, tisis bulbi, desprendimiento retinal. Ok, ¿listos para el ECOL? Eso. Bueno, ese es el primero de 2 escenarios que van a aparecer en el ECOL. No lo vamos a hacer complejo. Y el otro escenario yo creo que lo vemos la próxima semana. Que tengan buen día, muchachos. Todos tienen presente, porque no se preocupen en la lista.